el computador está un poco malo, el que tengo. Está viejito. Bueno, la tecnología a veces falla, así que de eso no hay que preocuparse mucho. Lo importante es tener la imaginación y las ganas. ¿Bien? Ya, entonces, bienvenido César. El día de hoy estamos nosotros dos iniciando este taller de nanometrajes. Durante este módulo, que son solamente 6 clases, la idea es poder producir y crear un pequeño cortometraje, o más bien dicho, nanometraje que tiene una menor duración, alrededor de 2 minutos será el trabajo que vamos a realizar. Bien, así que vamos entonces con las reglas de la sala virtual, como siempre los hemos realizado. Ya para el mejor desarrollo de esta clase es importante seguir las reglas y normas, cumpliendo el objetivo de cada clase en respeto y disciplina. Y a las típicas reglas de la sala virtual se suma el lavado de manos, usar mascarilla y, por supuesto, quedarte en tu casa. Bien, estas son las reglas, ya todos los conocen. Vamos entonces con la presentación de este taller, que tiene el propósito de desarrollar la expresión de la idea, ¿ya? Y estimular las sensaciones, experimentando situaciones, alentando las manifestaciones personales mediante el uso de la tecnología, como es el caso de grabar y editar un pequeño corto para crear y poder observar los estados de ánimo que han vivido algunos de ustedes en pandemia o el tema libre que ustedes me quieran presentar. Bien, vamos entonces recordando que desde los inicios del teatro es que eh, el cine propiamente tal, llamado séptimo arte, ha ido evolucionando desde estos inicios, ¿ya? Eh, Hoy en día se utilizan mucho los cortometrajes y más aún los nanometrajes para poder expresar una idea en un breve tiempo. Pero ¿qué es lo que sabes tú de los nanometrajes? Vamos a ir observando parte de estos trabajos. Ya hemos visto algunos nanometrajes acá con César el día de hoy, así que no va a quedar registrado, pero ya tenemos entonces la idea de lo que vamos a ir presentando durante este taller. Entonces, el nanometraje, en pocos segundos se presenta una situación puntual. Anota eso importante, César, que se resuelve de una manera rápida, sorpresiva e inesperada. ¿Ya? Este va a ser el término de este corto. Debe ser un final sorpresivo. No sabemos qué va a ocurrir, algo inesperado. Por esta corta duración debemos quedarnos con estas ganas de continuar viendo este nanometraje, saber, oh, qué va a pasar, dejarnos esa duda, dejarnos esa inquietud, ¿ya? Para poder transmitir ese mensaje. Bien, el nanometraje entonces es una producción audiovisual, ¿ya? Importante, la parte visual y también la parte del audio, de la parte de la ambientación sonora. No dura más de 3 minutos, usualmente entre 30 a 60 segundos. Bien, tenemos entonces la hormiga que nos da a entender que todo esto que estamos realizando es pequeñito, y como este formato presenta varios desafíos a la hora de crearlo, eh, debido al poco tiempo de desarrollo, muchos elementos deben ser obviados y otros tienen que ser comprimidos, tienen que ser reducidos. A su vez, se presenta una naturaleza atractiva, ¿ya? Donde cada segundo es tan importante como el anterior, ¿ya? Aquí hablamos del frame, o sea, de la economía de recursos. Decir mucho con pocos recursos, con poco tiempo, ya generar solamente este clímax de la historia en general. Bien, para poder desarrollar entonces el nanometraje con éxito, primero necesitamos entender cómo se crea cualquier historia cinematográfica, para después entender el proceso único que se da en la realización del trabajo. Bien, César, ahora anotamos la idea principal o la idea inicial. Es el nacimiento de la historia. Tú tienes una idea, César. ¿La tienes ahí más o menos desarrollada? Ya me habías comentado parte de lo que tú piensas hacer. Vamos a intentar, O sea, ¿sí? Cuéntame un poquito. más o menos igualmente me gustaría hacer algo tipo cuarentena, como he visto que hay un tipo de tortura que es como meter a la persona encerrada en un cuarto blanco, para que no sienta lo que
la apreciación del tiempo es como un tipo de oratoria, es lo que estamos, por así decirlo, pasar. Me Mira, viene una idea de nanometraje por eso. es una buena idea. Para eso, entonces, vamos a ir desarrollándola. Para eso es importante poder prestar atención a esto, que es lo que vamos a desarrollar aquí. Vamos con este ejemplo para que te quede un poco más claro de cómo vamos a ir combinar estas tres ideas para poder generar la idea principal de tu nanometraje. Vamos con la primera parte, idea inicial. La primera idea va a partir del personaje. ¿Quién? ¿Quién va a ser la persona que va a estar encarnando tu nanometraje? En eso es lo que tienes que pensar. Vamos con el ejemplo. Claudio, un boxeador retirado, divorciado y con 2 hijos. Sus años de gloria quedaron en el pasado. O sea que tiene depresión y bebe mucho. ¿Ya? Y aquí entonces tenemos a Claudio. Ahí tenemos la foto de Claudio cuando era joven, cuando era boxeador. ¿Ya? Eh, Por lo tanto, vamos ahora a la idea 2. La segunda idea tiene que ser a partir del lugar. ¿Dónde? Es la siguiente pregunta. Una historia que transcurre en el Sename, institución chilena que de justicia, ¿cierto? Que supuestamente rehabilita a los menores de edad. Y aquí entonces vemos esta quebrazón, ¿cierto? De la persona misma. La siguiente idea tiene que ser la historia, la situación en el contexto. Podemos saber que existe poca rehabilitación de los jóvenes delincuentes, la institución encargada funciona como una cárcel y la gente que la dirige no se preocupa del futuro de los jóvenes. Ahí podemos decir que lo que está ocurriendo en esta idea, idea 3, ¿ya? Que son las tres ideas en las cuales vamos a pensar nuestro nanometraje. ¿Te queda claro, César? O sea, es quién, dónde y contexto. Esas son las ideas principales. Exactamente. La idea uno, ¿quién? ¿De qué personaje se va a tratar el nanometraje? Dos, ¿dónde ocurre la acción? Y tres, ¿cuál es la historia que estábamos contando? ¿Ya? En qué Vale, estoy, contexto se sitúa? ¿Ya? En base a esos tres estoy elementos, remarcando. en base a esos tres elementos es cómo vamos a crear nuestra historia. ¿Ya? Y aquí entonces tenemos Estoy marcando. Bien, tenemos entonces la imagen de los niños del Senam y todo ese asunto. Vamos entonces ahora a la idea, se debe combinar estos tres elementos. Claudio, un boxeador retirado, se entera que su hijo cayó en el cename. Claudio decide dejar el trago para comenzar un programa de boxeo, donde el principal objetivo es rehabilitar a jóvenes mediante el deporte. Ahí está entonces la idea de estas tres ideas principales, ¿ya? Aquí se combinaron estos tres elementos y en base a estos tres elementos es como nosotros podemos crear nuestro nanometraje. ¿Ya, César? Entonces, vamos al contexto de la historia. En el caso del nanometraje, la idea inicial necesita ser pensada de una manera concisa, ¿ya? No existe tanto espacio para el desarrollo del personaje, de un lugar o una situación, por lo que la gran pregunta a la hora de crear esta idea inicial para el nanometraje sería preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucederá concretamente en la historia? Siguiendo este ejemplo, lo que pasa en mi historia es que Claudio logra dejar el alcohol porque encuentra la motivación. Otra cosa es que lo que pasa con su hijo, que logra salir, logra conseguir una rehabilitación que parecía imposible. De esta manera, mi nanometraje no necesita contar sobre mi personaje, no necesita mostrar mediante acciones lo que pasó, por lo que mi nanometraje de la historia sería: Claudio abraza a su hijo mientras lloran. Su hijo tiene moretones en su cara. En el plano siguiente, vemos cómo Claudio lleva a su hijo sobre sus hombros, mientras él levanta un trofeo de su cuello, o sea, los guantes de box. Vienen saliendo del cename. Su hijo acaba de ganar su libertad mediante el deporte.
Y de esa manera, entonces estaríamos recién contando toda esa historia que nos creamos. Esas tres ideas principales las tendríamos que reducir en este nanometraje. Ahí, en esta historia de Claudio abrazando a su hijo, saliendo del cename, ahí debieron haber pasado unos aproximadamente 2 o 3 minutos, que es lo que tendría que durar este nanometraje. ¿Te queda claro, César, cómo vamos a ir construyendo la historia? Sí, está ¿Tienes claro. alguna duda, alguna consulta por el momento? Que usted ahí nos cuenta lo que pasó, pero no que la cosa era dejar la duda de lo que pasó más o menos. Pues que esa es otra cosa aparte. Claro, no, porque no, es que la gente ahí se va a preguntar, la gente se va a preguntar, oye, ¿qué le habrá pasado al Claudio? ¿Cómo habrá caído en el alcohol? ¿O qué le habrá pasado a su hijo que tiene moretón en su cara? Ah, no, pues ahí va a pensar, ah, no, porque vienen saliendo del cename, a su hijo le habían pegado, pues entonces él logró salir de ahí. Entonces, desde ese corto van naciendo preguntas, pero también van generándose estas respuestas al momento de ir viendo cada plano lo que va ocurriendo, ¿ya? En el momento en el que se da a entender de que Claudio lleva a su hijo sobre sus hombros, mientras él levanta un trofeo, quiere decir que ahí vienen ganando, han ganado una batalla, ¿ya? Con esos detalles se da a entender lo que ocurre con este lenguaje corporal. ¿Ya? Para eso tienen que ayudarnos los actores, o si no, para eso tienen que ayudarnos los dibujos o los personajes que vamos a utilizar dentro de nuestra historia. ¿Ya, César? Sí, que apagué el Bien, micrófono pensando que estaba bien, grabando. bien, bien. Entonces, ahora llegó el momento de crear. Actividad uno, creando una historia. Desarrolla tu idea primero a partir de estos tres elementos individuales y luego los vamos a combinar. Entonces, primero sería la persona, quién, después sería el lugar y finalmente sería el contexto. Para luego preguntarse qué es lo que pasa con esta persona en ese lugar y en ese contexto. Esto entregará la idea inicial, la cual será trabajada a lo largo de este taller. Que piensen en algo que les guste, que tampoco traten de abarcar demasiado, traten de ingeniarse algo acorde al contexto en el que vivimos. En este caso, en la pandemia. Yo no puedo ahora salir de mi casa, no puedo irme a grabar a Plaza Italia, pero sí puedo realizar mi corto en la pieza, lo puedo hacer en el baño, lo puedo hacer en el patio de mi casa si puedo. Voy a buscar los lugares en el que pueda trabajar el lugar, trabajar con la persona y en el contexto en el cual vamos a hacer nuestro trabajo de nanometraje. ¿Ya? ¿Te queda claro Ya, entonces, perfecto. César? Y sí me queda claro. Ya, entonces lo que yo necesito es que tú para el próximo viernes ya tengas claro cuál es la persona que va a ser el protagonista de tu historia, en qué lugar, en ese cuarto blanco, en ese cuarto, pensémoslo Yo, pero como, la cosa es dejar un, sí, la cosa es dejar una atención, así que mi personaje puede ser tipo anónimo, así como que solo se sabe las características físicas, ¿no? Como su exacto, nombre, su sí, sí, también, cosa. también no se puede saber quién es, también puedes ocupar esa fórmula de finalmente no saber a quién le está ocurriendo ese hecho, ¿ya? Así que es una buena idea, que lo importante es que O sea, tú, saber físicamente quién es, no exacto, mentalmente. sí, Bien, sí, 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 bien, 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 César, todo eso que tú tienes en mente se puede lograr, ¿ya? Se puede conseguir. Finalmente, tenemos cuántas emociones podemos expresar de acuerdo a nuestro cortometraje. Habrán sido la expresión del terror, la expresión de la alegría, la expresión de miedo. Eso es lo que vamos a ir comentando en la próxima semana, cuando veamos la idea que tú tienes lista, ¿ya? Finalmente, ¿a ti te gustan las películas de qué género? ¿Cuál es lo favorito? ¿El suspenso, el terror? eh, mi género favorito en sí es terror comedia, porque ya me combinan algo, pero mayormente si tengo que elegir un género sería comedia. Ya,
Ya, sería comedia, está Una bien. película de terror comedia que he visto, creo que es, ¿cómo se llama? Espantados o algo así, de un señor que tiene encerrado a monstruos en unos libros y cuando los abre salen ellos, como tipo, Ah, lo más no, oscuro y me no la he gusta. visto, la voy a buscar. ¿Es buena? Creo que está en Netflix, no sé cómo se llama, Espantados o algo así, pero ahí si me acuerdo le pongo el nombre el viernes. Ya. Realmente no sé cómo se llama. Bueno, a mí el género que me gusta es el género de ficción. Soy fanático de Volver al Futuro. Me gusta también la serie Dark, la he estado viendo. Em, Así que bueno, también me Supuestamente se gusta. acabará el mundo en 2020. Exactamente, sí, pues el 27 de julio, 27 de junio era. Así que, claro, pues, hay muchas cosas, hay muchos elementos que podemos compartir ahí y poder trabajándolos. Así que me agrada mucho de que puedas estar en el taller, César, así que bien, te felicito y ojalá que la próxima semana podamos tener algún avance de tu historia para ir comentándola y ver ya las posibilidades de llevarla a cabo, ¿ya? Tenemos que irnos a las posibilidades de empezar a grabar el trabajo, ¿ya? Así Ah, que, tío, quiero recomendar una película que al menos a mí me gustó, que me gusta, por eso me gusta más el bucle, saber lo que el principio, pero no o sea, saber el final, pero no el principio, más o menos casi. sí, 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 Que espera, creo. súper bien. Podemos entonces contar la historia de atrás hacia adelante, en reversa. Sí, pero quiero recomendar una película que está en YouTube, pero no tiene tan buena calidad, que se llama Pesadilla en el infierno. Me gustó la película por el tema. Ya, muy bien, la voy a ver de aquí al próximo taller para poder dándote algunos tips, alguna idea de cómo podemos trabajarla a lo mejor con esa propuesta. ¿A ti qué es lo que más te agradó de esa película? La puesta en escena visual, las actuaciones, la historia en sí? ¿Qué es lo que más debería yo ponerle énfasis al momento de ver esta película? Eh, O sea, ya sé cómo yo sé lo que tiene que poner énfasis, pero no cómo explicárselo. Creo que Ya, la imaginación tiene que trama, ponerle. ok. La trama tiene porque es como que al principio no se entiende. Yo entendí rápidamente por lo que me explicó, por lo que vi de los protagonistas, pero si usted Ajá. no analiza bien a los protagonistas no va a entender mucho. Ya, es como medio dark, entonces que hay, ocurren ciertos temas que tienes que verlo toda la serie para poder entenderlo. Pero si no entiende, una pista que le doy es que mire las fotos que hay en la casa. Cada foto o cada cuadro que hay en la casa, Ajá. usted mira detalladamente. Ah, qué bien, Cada interesante. vez que pasa. Buen dato. Ya, pues la voy a ir buscando entonces. ¿Cómo se llama para anotarla? Pesadilla en el infierno. Ok, yo la estoy anotando ahora. Pesadilla en el infierno, la voy a Está en anotar. YouTube. Ya, Pero si tiene Amazon Prime puede verlo, pero yo no tengo Amazon Prime. yo Está en YouTube. tampoco. No, tampoco. Soy pobresor, así que. Ya, entonces, para la próxima semana, César, ¿qué es lo que te voy a pedir? Personajes, contexto y la historia. O sea, más o menos Exacto. eso. Esto que Dónde, estamos lugar y viendo, persona. lo que estamos viendo en esta pantalla, ¿cierto? Para la próxima semana, la pequeña historia breve del personaje, la idea inicial, en el lugar y en el contexto que va a ocurrir. ¿Bien? Bien. Bien, César. Sí, Ya, ya pues. tengo más o menos desarrollada. Ah, excelente, ya. Entonces, la próxima semana nos vemos con tu historia y ojalá que puedas comentarle a algún otro compañero que quieren ingresar y felices de poder trabajar, ¿ya? En estos nanometrajes. Yo prefiero especializarme en traje, pero en tipo animación. Eso es lo que quiero, no stop motion. Bueno, Como es mayormente. eso, muy bien, todo a su tiempo, César, vamos a poder ir desarrollando, ojalá. Tengo un conocido también que está estudiando cine, así que también le podemos pedir ayuda y podemos comentar acerca de cómo aprender más acerca de este Mira, Stephen séptimo arte. Hawking tiene de amigo. Sí, Stephen sí. Hawking tiene de amigo ahí. Claro, y más adelante yo le voy a mostrar los avances que tú tienes y él va a estar un día con nosotros y nos puede dar algunos tips. Así que yo creo que va a quedar bastante interesante tu trabajo. Ok. Ya pues César, te dejo un abrazo grande y nos estamos encontrando la próxima semana, ¿ya? ¿Ya a esta misma hora o se cambiarán las horas? Según yo tengo entendido que hasta misma hora, a las 12, Ah, ¿ya? ya, porque igualmente a esta hora ya estoy bañado y ya tomé desayuno.
Ok, súper bien entonces. Nos vemos el próximo viernes. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Yo Chao, chao.